Buenos días compañeros sonaristas y tutores. En representación de los videos explicativos de las prácticas de microprocesadores y microcontroladores de la UNAC, pasamos a representar hoy el video explicativo de la práctica 2, el cual tenemos que utilizar un sensor de movimiento PIR con lente Fresnel para detectar el movimiento de un objeto en cierto espacio determinado. La configuración del rango se va a hacer dependiendo del datasheet del sensor que utilicemos. De igual modo se deben utilizar 3 LEDs de diferentes colores para representar la distancia a la que se encuentra el circuito. Para eso vamos a utilizar un sensor de ultrasonido, el cual nos va a determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto. Como se dijo anteriormente, vamos a utilizar 3 LEDs de diferentes colores, el cual se va a utilizar un LED verde, el cual indica que el objeto se encuentra lejos de nuestro circuito, un LED amarillo para cuando el objeto se encuentra a una distancia media y un LED rojo para cuando el objeto se encuentra demasiado cerca de nuestro circuito. Ya entrando en desarrollo de la práctica, nosotros vamos a tener en cuenta que también vamos a utilizar tarjetas de desarrollo tal cual como el Arduino. En este caso pues nosotros vamos a utilizar una tarjeta Arduino 1, como pueden ver en pantalla. Esta es una tarjeta mucho más pequeña en comparación con la tarjeta que se utilizó en la práctica 1, que fue un Arduino Mega. En este caso escogemos un Arduino 1 porque pues van a ser pocos los pines que vamos a necesitar, entonces no es necesario utilizar una tarjeta tan grande. Entonces seguidamente ya lo que nosotros hacemos es conectarnos, representar nuestro sensor PIR. Ese es el sensor PIR que vamos a utilizar para la realización de nuestra práctica. El sensor PIR vamos a tener en cuenta que va a tener un estado lógico conectado, el cual pues va a determinar cuando detecta un movimiento o cuando no se detecta. Entonces esta variable, por ejemplo, cuando está sin 0, quiere decir que no se ha detectado ningún movimiento, pero una vez esto cambie a 1, él va a pasar a detectar algún movimiento. Entonces nuestro sensor PIR va a lanzar una señal hacia nuestra tarjeta Arduino indicando que se ha empezado a detectar un movimiento en dicho espacio. Ya seguidamente tenemos nuestro sensor ultrasónico, que nuestro sensor ultrasónico lo vamos a ver representado en esta práctica. En esta parte, por el test pin va a entrar una señal la cual sale de un potenciómetro. Este potenciómetro nos va a ayudar a variar pues la distancia. A medida que nosotros vayamos variando el potenciómetro, va a ir variando la cantidad de voltaje. Entonces esto se va a ver representado como en la distancia que se encuentra el objeto. Sabemos que pues por uno de estos emisores va a estar saliendo una señal de ultrasonido y uno de estos va a estar recibiéndolo. Entonces a medida que esto varíe, se va a ir haciendo los respectivos cálculos dentro de la tarjeta Arduino para ir calculando la distancia. Asimismo pues tenemos que el pin trigger y el pin eco. El pin trigger es el pin encargado pues de que esté saliendo la señal de nuestro sensor hacia el entorno, y el pin eco es el encargado de estar recibiendo la señal de retorno de nuestro sensor y enviándola al Arduino. Ya obviamente pues el pin 5 va conectado a las conexiones que se hacen hacia el potenciómetro, y acá pues tenemos un puerto a tierra. Ya por esa parte pues aquí vemos la implementación. Como le habíamos comentado, tenemos un potenciómetro el cual está conectado a una entrada. Este pues está conectado acá al test pin. Tenemos la conexión de 5 voltios, la cual va a entrar acá directamente a nuestro voltaje de entrada, y tenemos un polo a tierra acá. Entonces ya aquí tenemos pues las representaciones de los LEDs que vamos a utilizar. 3 LEDs como se ha nombrado: un LED rojo, un LED amarillo, un LED verde. Estos pues ya se han dicho, el LED verde se va a encargar de indicar que el movimiento se encuentra lejos.
El LED amarillo va a indicar que se encuentra a una distancia media y el LED rojo nos va a indicar que se encuentra demasiado cerca. Entonces esos están pues configurados con unos parámetros. Estos parámetros los dimos nosotros mismos, el cual dice cuando el objeto se encuentra a una distancia menor o igual a 100 centímetros de circuito, se encenderá el LED rojo. O sea, quiere decir que pues cuando se encuentre a una distancia menor o a 100 centímetros de nuestro circuito, se va a indicar que dicho objeto se encuentra demasiado cerca. Si el objeto se encuentra a una distancia entre menor a 100 y a 500 centímetros, quiere decir que este va a estar a una distancia media, entonces lo cual va a encender el LED amarillo. Y dice que si el objeto se acerca a una distancia menor de 500 centímetros, mayor a 500 centímetros, aquí creo que tuve un error. Dice se acerca a una distancia mayor a 500 centímetros, pues se va a encender el LED verde. Entonces pues esto indicará que ya pues se encuentra lejos. Entonces ya seguidamente pues aquí tenemos unos valores de resistencia, los cuales pues se conectaron antes. Las resistencias se conectan antes de la entrada de corriente a los LEDs, pues sabemos que se deben proteger los LEDs en caso que pues se trabaje un voltaje de entrada diferente al que soportan los LEDs, entonces se quemarían. Pues aquí hallamos las diferencias valores de resistencia que va a llevar cada LED, teniendo en cuenta pues los voltajes que trabajan cada uno. Ya seguidamente pues acá vemos las conexiones, cómo van a estar conectados en nuestra tarjeta Arduino y cómo van a estar conectados con las resistencias y su manera de estar conectados. Entonces ya aquí lo que hacemos es una pequeña implementación de nuestro circuito. Aquí pues esto lo podemos ver mejor en nuestro Proteus. Entonces en esta representación que tenemos dentro de nuestro Proteus podemos ver ya la práctica, nuestro montaje físico totalmente montado, donde pues tenemos nuestro sensor PIR, su entrada de alimentación, su estado lógico, el cual pues una vez cambie nos va a detectar el movimiento. Vemos aquí nuestra señal de salida conectado precisamente acá al pin 2. Tenemos nuestro sensor ultrasónico, como ustedes pueden ver, conectados a lo que es el pin trigger y el pin eco, el cual va a estar saliendo y recibiendo la señal de ultrasonido, conectados acá al pin 7 y 6 del Arduino. Un potenciómetro, el cual nos va a ayudar a variar la distancia, la representación a través de los diodos LED que van a estar conectados al pin 9, 10 y 11 con las debidas resistencias que se hallaron para proteger el circuito de iluminación acá con su debido polo a tierra. Y acá pues tenemos también una representación de un terminal virtual, el cual nos va a permitir visualizar cuando se empieza el movimiento, a qué distancia, cuando termina. Entonces ya esto pues nosotros pasamos a la explicación. Una vez terminado pues el diseño físico, como ustedes pudieron ver, nosotros pasamos a desarrollar la parte donde va nuestro código implementado pues para el desarrollo de la práctica, el cual pues nosotros lo vemos aquí desarrollado en nuestro IDE de Arduino. Este es todo el código que se desarrolló teniendo en cuenta pues la utilización del sensor PIR y la utilización del sensor ultrasónico. Entonces en esa primera parte del código nosotros lo que hacemos es definir los pines que se van a utilizar. Definimos el primer pin para lo que es el sensor PIR, para el amarillo, el verde y el rojo. Con estas debidas pues hacemos unas debidas variables que vamos a necesitar en nuestro sistema. Declaramos el valor del sensor PIR, que va a ser 0.
Aquí declaramos las variables pues, del sensor ultrasónico, el pin trigger, que va a ser pin pin, y el pin eco, que va a ser eco pin. Y aquí pues hacemos una representación de cómo va a ser la conversión de los microsegundos a centímetros. Entonces acá ya en el voice to, nosotros lo que hacemos es declarar la manera en la que van a funcionar nuestros pines. Por ejemplo, peer pin, que va a ser de entrada, los LEDs van a ser de salida, lo mismo el eco pin, que pues el eco pin va a ser de entrada. Entonces aquí en el void loop pues declaramos la función del sensor peer, donde pues nosotros le vamos a decir que lea el valor que hay en la variable peer pin, que cuando esté en alto, entonces el valor del sensor peer va a cambiar a 1, y entonces este variable acá va a pasar a falso, y aquí vamos a lograr imprimir pues en nuestro terminal virtual que se ha detectado un movimiento, y vamos a dar un tiempo de 50, un delay de 50. Entonces va a ser lo mismo en caso de que pues cuando nuestro sensor PIR esté bajo, pues eso va a ser, nuestro valor del sensor PIR va a pasar a 0, y pues se va a ver representado que no hay movimiento. Esto pues para cuando nuestro estado lógico conectado a nuestro sensor PIR cambie de 0 a 1. Entonces aquí pues ha cambiado a 1, muestra el movimiento, dice que se ha detectado un movimiento, o aquí pues ha cambiado a 0, dice que se ha terminado el movimiento. Ya seguidamente pues ponemos acá lo que va a ser la medición pues de parte de la señal, donde pues nosotros tenemos que el valor del pin va a estar en alto, va a esperar 2 microsegundos, vuelve y baja, se espera 10 microsegundos y baja, si baja sube, va a esperar 10 microsegundos, vuelve y baja. Entonces acá lo que nosotros hacemos dentro de esta función, tomamos el valor del eco pin, que está en alto, y lo vamos a guardar dentro de esta variable DCM, debidamente con esta descripción de acá, de esta función. Aquí entramos pues a la evaluación de cómo se va a evaluar la distancia, como habíamos mencionado anteriormente, que si se encuentra entre 100 o menor a 100 y nuestro valor en el sensor PIR es de 1, entonces se va a encender el LED rojo, indicando que el objeto se encuentra demasiado cerca, y se van a apagar los demás LEDs. O de lo contrario, entonces si nuestro valor está entre 100 o menor o igual a 500 y nuestro sensor PIR tiene un valor de 1, entonces se va a encender el amarillo, indicando que se encuentra una instancia media, y se apagan los demás LEDs. O si el valor es mayor o igual a 500, entonces se enciende el LED verde, indicando que está lejos, y se apagan los demás LEDs. O en caso de que pues, ya caso contrario, en caso de que pues nuestro valor del sensor PIR sea 0, entonces se van a apagar todos los LEDs. Ya aquí por último pues imprimimos lo que es los centímetros que están guardados, pues ya imprimimos la palabra centímetro y ya damos una espera de 100. Entonces aquí abajo lo que hacemos es representar la manera en que nosotros vamos a convertir esos microsegundos a centímetros. Ya debidamente la simulación lo haré en la segunda parte del video, porque pues no, por términos de tiempo no alcancé. Entonces, cordial saludo y muchas gracias.